Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy veremos cómo demostrar que R2 es un espacio vectorial. Para la demostración necesitamos comprobar que se satisfacen las propiedades de la suma vectorial y del producto escalar. Comenzamos. Los elementos de un espacio vectorial son los vectores. Aquí tenemos el vector u, v y w con sus respectivos componentes en x y en y. La propiedad asociativa nos dice que el resultado entre la suma vectorial entre u y v con el vector w va a ser igual al vector u sumado con el resultado de la suma vectorial entre el vector v y w. A continuación escribimos los componentes de cada vector. Para el vector u tenemos x, y. Para el vector v, x', y', ambos vectores estarán encerrados entre corchetes porque también se realizará la suma con el vector w. Esto va a ser igual a las componentes del vector u, x, y, suma vectorial, también abrimos corchetes porque a su vez se va a hacer la suma vectorial entre el vector v y los componentes del vector w. Vamos a realizar la suma vectorial de estos dos grupos de vectores, donde la suma vectorial entre u y v nos va a dar esto como resultado. Copiamos la suma vectorial de los componentes de w y esto va a ser igual a x, y, se copia tal cual el vector u y se realiza la suma vectorial del vector v y de w. Ahora seguimos con la siguiente suma vectorial. Del resultado que obtuvimos de la suma del vector u con el vector v, ahora lo vamos a sumar con el vector w. De igual forma, sumamos el vector u con el resultado que obtuvimos de la suma vectorial del vector v con el vector w. Finalmente, realizamos la suma vectorial tanto de los componentes de x como de los componentes de y. Y podemos ver que el vector resultante del lado izquierdo es exactamente igual al del lado derecho, por lo que podemos decir que esta propiedad sí se cumple. La siguiente propiedad nos dice que existe un elemento cero en el espacio vectorial, de tal forma que la suma vectorial entre el vector u y un elemento cero nos da como resultado la suma vectorial entre ese elemento cero y el vector u, y esto nos da el vector u. Vamos a comprobar si esto es cierto. Vamos a escribir los componentes del vector u y los vamos a sumar con el elemento 0 que tiene por componentes 0,0. Esto es igual a 0 más las componentes de u y esto a su vez es igual al vector u. Y ahora sumamos los componentes de x y los componentes de y, para lo cual tenemos x más 0 y en y más 0, esto es igual, las componentes en x sería 0 más x y en y 0 más y. Y esto a su vez es igual a x, y. De esta suma podemos ver que x más 0 y y más 0 es x, y, 0 más x, 0 más y también da x más y aquí, a una disculpa, en vez de más es una coma, es el vector u, x, y. Y podemos ver que los tres vectores son exactamente iguales, por lo que también esta propiedad se cumple. La siguiente propiedad es el inverso aditivo de un vector, que dice que para cada vector u en el espacio vectorial va a existir un elemento menos u, menos el vector u, tal que la suma vectorial del vector u y el vector menos u nos va a dar como resultado 0. Vamos a comprobar también esta propiedad. Reemplazando los valores del vector u, tenemos x, y, suma vectorial con el inverso aditivo de este vector, el cual sería menos x, menos y. Esto va a ser igual a 0. Ahora vamos a hacer la suma vectorial de estos vectores, donde tenemos x menos x, y menos y es igual a 0. Al hacer la operación vemos que nos queda como resultado 0,0 es igual a 0. El elemento 0 es igual a 0. Entonces también podemos decir que esta propiedad se cumple. La siguiente propiedad es la propiedad conmutativa,
Esta propiedad nos dice que la suma vectorial entre el vector u y v es igual a la suma vectorial del vector v y el vector u. Vamos a escribir los componentes de cada vector y proceder a la suma vectorial entre ellos. Al realizar la suma vectorial de los componentes de cada vector, vemos que el vector del lado izquierdo es igual al vector del lado derecho, y así vemos que la propiedad conmutativa se cumple. Sigamos con las propiedades de multiplicación escalar. La siguiente propiedad dice que el producto escalar entre un escalar y la suma vectorial entre dos vectores es igual a la suma vectorial entre cada vector multiplicado con un escalar. Comprobemos esta propiedad. El primer paso para comprobar esta propiedad es colocar los componentes tanto del vector u como del vector v. No olvidemos que c es un escalar, lo que significa que es cualquier número que pertenece a los números reales. El siguiente paso es resolver la suma vectorial y del lado derecho resolver cada producto escalar, tanto por el vector u como por el vector v. Una vez que ya terminamos de realizar esas operaciones, como último paso, del lado izquierdo debemos de realizar la multiplicación escalar por c y del lado derecho debemos de realizar la multiplicación escalar de los vectores. Como resultado, podemos observar que el vector del lado izquierdo es igual al vector del lado derecho, por lo que podemos decir que esta propiedad también se cumple. Pasemos a la siguiente propiedad. Esta propiedad dice que el producto escalar entre la suma de dos escalares y un vector es igual a la suma vectorial entre los productos escalares. Vamos a reemplazar el vector u colocando las componentes de u, x, y. Vamos a hacer esto de ambos lados. Del lado derecho vamos a hacer cada producto escalar, tanto de c con el vector u como de d con el vector u. De esto tenemos cx más cy, la suma vectorial, con dx, dy. Vamos a hacer el producto escalar de c con el vector xy, del cual tenemos como resultado cx, cy. Lo mismo hacemos con el escalar d. Al multiplicar con el vector nos queda dx, dy. Al terminar de hacer esta operación, podemos darnos cuenta que tenemos el mismo vector del lado izquierdo y del lado derecho, por lo que podemos decir que esta propiedad también se cumple. Pasemos a la siguiente propiedad. Esta propiedad nos dice que el producto escalar entre un escalar y el resultado de un producto escalar con el vector u nos da como resultado el producto escalar de la multiplicación de dos escalares con el vector u, siempre recordando que los escalares son cualquier número que pertenece a los números reales. El primer paso que debemos de hacer es reemplazar el vector u y colocar las componentes de este vector, x, y. Posteriormente vamos a hacer el producto de ambos escalares con el vector u. Vamos a hacer el producto escalar de d con xy del lado izquierdo. Ahora tenemos el producto escalar del escalar c con el vector dx, y vamos a proceder a resolver esa operación. Tenemos c por dx es c de x y c por dy, c de y. Ahí ya tenemos un vector. Y del otro lado ya no es necesario hacer nada, ya que también llegamos al mismo vector, por lo que podemos ver que esta propiedad también se cumple. Vamos a seguir con la siguiente propiedad, que nos dice que cualquier vector multiplicado por un escalar 1 va a dar como resultado el mismo vector siempre y cuando este vector pertenezca al espacio vectorial. Vamos a escribir las componentes del vector u. Entonces tenemos 1 por el producto escalar de x, y es igual al vector u, que en este caso es x, y.
Continuamos con el producto escalar del lado izquierdo. 1 por el producto escalar con x es 1x y 1 por y, 1y. Del otro lado, continuamos escribiendo x, y ya que no hay operaciones pendientes. 1 por x es x y 1 por y es y, lo cual nos da el mismo vector u, x, y. Y esta propiedad también se cumple. Hoy resolvimos 8 propiedades de suma vectorial y producto escalar y comprobamos que R2 es un espacio vectorial. Espero que les haya servido la explicación. Si tienen dudas, pónganlo en los comentarios para resolverlo juntos. Les agradecería mucho que se suscriban, le den like y sobre todo compartan este video. Nos vemos. Bye.